Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan esta mañana para dar inicio al conversatorio, al primer conversatorio de este seminario, Consecuencias del Brexit en la Unión Europea y su impacto en la región. Tengo el gusto de presentar a los expositores que nos acompañan el día de hoy. En primer orden, al máster Gerald Solano Aguilar. Don Gerald es internacionalista de profesión, contando con un bachillerato y una licenciatura en Relaciones Internacionales, con énfasis en Comercio Exterior de la Universidad Nacional. Además, posee una maestría en Gerencia del Comercio Internacional, otorgada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, y una especialización en investigación interdisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es académico e investigador de la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Coordina el proyecto Pulso de la Política Comercial de los Estados Unidos hacia América Latina en la Escuela de Relaciones Internacionales y es director ejecutivo de la firma consultora InRed Consulting, donde es además socio fundador. También nos acompaña la doctora María Belén Olmos Yuponi. Doña María Belén es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho del Medio Ambiente y directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Kingston en Londres, Inglaterra. Y también el máster Carlos Camacho. Don Carlos es socio de áreas líder de las prácticas de comercio internacional y IED de asuntos de gobierno, es telecomunicaciones, cuenta con amplia experiencia en materia de aduanas y ha asesorado a clientes en relación con temas de contratos de distribución, representación de casas extranjeras, acuerdos comerciales y temas de consumidor. Ha trabajado con compañías con presencia global en la aprobación de legislación necesaria para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio o promoviendo la modificación de legislación o proyectos que afecten a cierta industria. Fue diplomático de carrera y fue nombrado cónsul en el Consulado General de Costa Rica en Nueva York, representando al país en dicha jurisdicción, tanto promoviendo el país como brindando servicios consulares. La dinámica que vamos a tener en este conversatorio consta de 3 preguntas. En la primera ronda, los participantes se referirán a la interrogante de qué es el Brexit y cuáles son sus causas. Luego vamos a tener una segunda participación sobre los mecanismos que se han discutido para ejecutar el Brexit y por último, cómo impacta al modelo de integración centroamericana el Brexit. Y finalmente se harían unas conclusiones con respecto a los aportes de los participantes en estos temas. Cada participante tendrá la oportunidad de un espacio de 10 minutos para hacer referencia a cada una de estas preguntas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta sobre qué es el Brexit y cuáles son sus causas. Y en primer orden vamos a conceder la palabra al señor Gerald Solano Aguilar. Bueno, muy buenos días a cada uno de los que nos acompañan. Bienvenidos a los colegas centroamericanos y de otras partes de América Latina que hoy están acá en nuestra segunda jornada del seminario. Bueno, con respecto al qué es el Brexit, como ustedes han probablemente leído y estudiado, corresponde a la decisión que toma el Reino Unido de salir de la Unión Europea a partir de una propuesta del primer ministro David Cameron, donde dice que va a someter a referéndum el 23 de junio del 2016 esta posibilidad. Para tal vez
no estaba esperando el primer ministro Cameron la decisión, el pueblo británico decide salirse, principalmente las personas que viven en la periferia, en las zonas menos industrializadas del Reino Unido, porque si vemos algunos de los datos de las votaciones, principalmente a nivel de Inglaterra, la población votó de mantenerse en el Reino Unido. Y tal vez uno de los elementos más característicos que vimos de esta posible salida del Reino Unido fue precisamente la de la población joven, ¿verdad? La población joven, y es un tema característico ya no solo en este caso del Reino Unido y de Europa, sino también en América Latina y en nuestros países, ha tenido cierta apatía de participar en los espacios políticos, y en el Reino Unido no fue la excepción. La mayoría de la gente joven no sale a votar, y el 24 de junio del 2016 se despiertan con una decisión tomada por una mayoría de población mayor, de personas más conservadoras que querían definitivamente salirse, y esto les toma por sorpresa. Y esto entonces nos lleva a dos posibilidades que vamos a entrar en más detalle con la siguiente pregunta, pero es importante desde ya tener claro, y es la posibilidad de un Brexit suave, ¿verdad?, o de un Brexit duro, que son las dos opciones que se comienzan a negociar con la Unión Europea. Esto al final, ¿verdad?, trae consigo que el primer ministro tenga que dimitir, toma el liderazgo del gobierno la primer ministro Theresa May, con el objetivo de llevar este Brexit suave y todos los acuerdos y la negociación con la Unión Europea. Sin embargo, en el Parlamento son rechazadas estas propuestas. Esto lleva al Reino Unido a continuar negociando extensiones con la presidencia del Parlamento Europeo, las cuales se les ha aprobado. Sin embargo, ante la última negativa, tiene que también dimitir, y se vuelve a nombrar un nuevo primer ministro, que en este caso es Boris Johnson, quien fue alcalde y ministro de Relaciones Exteriores, y que en este momento está decidido a que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea, sea con un Brexit suave o con un Brexit duro. Sin embargo, la decisión de salir de la Unión Europea no solo pasa por temas meramente comerciales, ¿verdad? Es decir, es importante tener claro que Londres es el principal centro financiero de Europa, y esto conlleva obviamente algunas repercusiones importantes. Tiene que ver también con elementos de movilidad, ¿verdad?, principalmente para quienes están invirtiendo en el Reino Unido, quienes están estudiando en el Reino Unido, pero también para aquellas empresas del Reino Unido o estudiantes británicos que están desarrollando sus dinámicas académicas o comerciales en los espacios europeos. Y estos son elementos que deben de negociarse, que deben de esclarecerse. Y adicional tenemos un tema importante, que es el caso de la República de Irlanda e Irlanda del Norte, ¿verdad?, que en el marco de las negociaciones de Unión Europea tenían un acuerdo de que la frontera entre ambos estados no estaba claramente definida, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, con el objetivo de darle una solución a un conflicto histórico entre católicos y protestantes, y que ahora con la salida del Reino Unido es un tema que va a retomarse, precisamente en el sentido de que la República de Irlanda mantiene como un miembro de la Unión Europea, pero que Irlanda del Norte saldría junto con el Reino Unido. Y este es un tema importante a tener en consideración. En el caso particular de la dinámica comercial, existen varias propuestas. Si nos apegamos a elementos teóricos, ¿verdad?, hemos hablado de diferentes niveles de integración, e incluso ayer don Enrique en su disertación nos recordaba un poco los niveles de las áreas de libre comercio, las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, mercado común, etcétera. Y estos son algunos de esos elementos que hoy están dentro de los acuerdos que se desean alcanzar. ¿Cuáles van a ser esos estatus, ¿verdad?, que vamos a ir estableciendo con diferentes socios? Además, en el caso del Reino Unido, deberá buscar
buscar fortalecer, ¿verdad?, sus relaciones con otros socios comerciales que ya contaban con accesos preferenciales, como es el caso del acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica, el que conocemos con el ACUE, y que ya en días recientes se firma con Centroamérica un nuevo acuerdo, el ACRUP, que va a ser el acuerdo de asociación entre Centroamérica y el Reino Unido, que prácticamente es una copia, es un borrador idéntico al ACUE, ¿verdad? Se modifican algunos elementos muy particulares de Unión Europea, pero que buscan de esta manera que en la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea podamos garantizarle a los inversionistas que la dinámica va a ser constante o jurídicamente vinculada. Ahora, algo importante acá es la incertidumbre, ¿verdad? Si revisamos las decisiones del presidente y del Parlamento Europeo, se le ha dado al Reino Unido diferentes opciones, diferentes fechas para salir. Sin embargo, hay temas internos de política interna que han sido complejos a la hora de alcanzar los acuerdos, y esto ha conllevado a que estemos prácticamente a unas cuantas semanas de que esta salida se dé. Lo perjudicial aquí sería que tengamos una salida dura, sin acuerdos, por las implicaciones que podría llevar en diferentes materias. Y no sé si en esta pregunta alguno de los colegas quiera ampliar para no robar el tiempo. Muy bien, muchas gracias al máster Gerald Solano. Y de seguido damos la palabra a la doctora Olmos Yuponi. Sí, con la misma pregunta. En primer lugar, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores, al profesor Enrique Ulate, al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la universidad por la invitación. Es un placer estar aquí. Mi perspectiva sobre las razones en cuanto al Brexit están en parte relacionadas con lo que dijo el colega anteriormente. Para dar el contexto, en mi experiencia profesional me ha tocado dar clases de Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional en Escocia durante el referéndum escocés de 2014 y en Inglaterra durante el referéndum sobre la membresía de la Unión Europea al que se ha hecho referencia con anterioridad. Entonces, mi perspectiva va a ser una perspectiva más bien pragmática y también desde el punto de vista legal sobre los motivos que algunos evidentes y otros que subnacían desde hace un tiempo sobre el resultado del referéndum. No creo que en el caso del Reino Unido, en cuanto a la membresía de la Unión Europea, el Reino Unido siempre ha tenido una posición reticente en cierta medida con respecto a la integración europea. Ya hubo un referéndum 2 años después de que el Reino Unido se integrara a las comunidades europeas. El Reino Unido se integra el 1 de enero de 1973 a través de la European Communities Act de 1972. Y ya en 1975 se plantea el primer referéndum para que los ciudadanos decidieran sobre la membresía de las comunidades europeas. Ese referéndum tiene un resultado positivo en favor de la pertenencia a las comunidades europeas, 67%. Y luego, a partir de ahí, creo que el Brexit no es un proceso que ha sucedido de un día para el otro en el Reino Unido, sino que es un proceso que ha tenido jalones a lo largo de la historia de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea. Obviamente, la sorpresa, que fue una sorpresa política del 23 de junio de 2016, fue mayor. No creo que sí, es verdad que hubo una poca asistencia a las urnas de la población joven, pero sin embargo la población joven, menores de 45 años, votaron por la permanencia en el Reino Unido. O sea que estamos hablando de una diversidad ahí en cuanto y una brecha entre la población de mayor edad, más de 45, y la población de menos de 45 años. Y luego, obviamente, en la lectura de los resultados del referéndum hay que hacer una precisión desde el punto de vista regional. El Reino Unido tiene 4 jurisdicciones: Escocia, Inglaterra, Gales y la parte norte de Irlanda del Norte, mientras que en Inglaterra y Gales la mayoría de la población votó a favor de Brexit.
En Escocia y en el norte de Irlanda se votó mayoritariamente por seguir perteneciendo a la Unión Europea, lo cual abre ahí también una brecha desde el punto de vista legal. ¿Hasta en qué medida es justo o legítimo que los ciudadanos de Escocia y los ciudadanos del norte de Irlanda se vean forzados a salir de la Unión Europea? Que eso ha sido también ahí una cuestión que se ha visto desde el punto de vista legal. Obviamente, una vez que se presenta la notificación, bueno, antes de que se presente la notificación, otra cuestión muy interesante ha sido las relaciones entre el Parlamento británico y las Cortes. Las Cortes en el sentido de órganos judiciales. Por una parte, la Corte Suprema del Reino Unido y por otra parte, la Corte de Justicia de la Unión Europea. En cuanto a la Corte Suprema, el Tribunal Supremo del Reino Unido, hubo un caso que fue el caso antes de la notificación. La notificación se envía en marzo de 2017, que fue el caso Miller, que fue un caso originado por dos ciudadanos que pedían que sea el Parlamento quien diera la aprobación para la notificación. Finalmente, la Corte Suprema decide que el Parlamento debe tener voz en el proceso, y eso también desata mucho de la controversia. O sea, hay una controversia de fondo que ha sido también utilizada por los medios. Aquí creo que es necesario precisar que los medios de comunicación han tenido un rol decisivo en cuanto a impulsar el Brexit. Luego de la notificación, bueno, hemos estado en un periodo de negociaciones, se llega a noviembre del año anterior con un proyecto de acuerdo. El acuerdo tiene dos partes, hay una parte que es el núcleo duro, que es el Withdrawal Agreement propiamente dicho, y una parte de declaración política, que esa parte de declaración política es más bien derecho débil o soft law. Y en este momento estamos, como lo ha dicho bien el colega, ante la incertidumbre luego de la extensión del 31 de marzo de 2019 al 31 de octubre de 2019. Se dice un poco jugosamente que es un plazo de Halloween, porque justamente coincide con Halloween, para quitarle un poco de hierro a toda la controversia jurídica, pero lo cierto es que estamos atravesando por un periodo de incertidumbre. Eso ha quedado bastante claro en la exposición anterior. No sabemos qué es lo que va a suceder. Desde el punto de vista del Parlamento hay varias opciones, que quizás después las podamos mencionar. Hubo otro caso, y ahí está el rol de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que es el caso Whiteman, que fue impulsado por parlamentarios escoceses para pedirle a la Corte de Justicia que se pronunciara sobre el retiro de la notificación y hasta cuándo se podía retirar la notificación. De momento, los tres puntos controvertidos que se plantean ahí está el backstop, que es el tema de la frontera entre las Irlandas. Está el tema del derecho de la Unión Europea, aplicación del derecho de la Unión Europea durante el periodo transitorio y después, y el rol de la Corte de Justicia y los derechos de los ciudadanos. Yo creo que el tema de la cercanía del proceso de integración en cuanto a los ciudadanos se ha sentido durante todo el proceso, antes del Brexit, durante el Brexit y durante el periodo de negociaciones y en este momento. Un dato curioso con respecto a la posición de los ciudadanos, como se ha mencionado con anterioridad, las partes en las cuales, no creo que más bien en partes en las cuales ha habido un alto nivel de desempleo y recesión en los últimos años, votaron a favor del Brexit. Pero una de esas áreas, que es Derby, recientemente ha sufrido una catástrofe natural, se ha roto un muelle de contención y se ha inundado, y ahora son los ciudadanos de esa parte de Inglaterra que votaron a favor del Brexit, que están pidiendo al Parlamento que detenga el Brexit sin acuerdo. O sea, tenemos que también ver esa otra cuestión, cómo las posiciones de los ciudadanos,
el tema de la representación en las democracias y el tema de cómo varían las percepciones de los ciudadanos y hasta qué punto los ciudadanos están informados de estos procesos políticos que tienen consecuencias drásticas para un país como el Reino Unido. Muchas gracias a la doctora María Belén y seguidamente se confiere la palabra al máster Carlos Camacho sobre la misma pregunta. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Como representante de la Cámara de Comercio Británico-Costarricense, primero que nada agradecer a la organización por la invitación, que nos encanta participar en ese tipo de espacios donde podemos comentar acerca pues de la labor de la Cámara, pero también pues opinar acerca de un tema tan relevante como es el Brexit. Voy a centrarme tal vez un poco más en algunos aspectos más comerciales. Creo que ya mis compañeros de panel han hecho una excelente referencia histórica. Tal vez tocar algunos temas, antecedentes importantes. Bueno, como ustedes saben, Brexit es un fenómeno, ¿verdad? Una situación que viene a afectar no solo al Reino Unido y la Unión Europea, sino es un perfecto ejemplo de globalización. Una situación generada por sentimientos de anti-Unión Europea, por un sentimiento de pérdida de autonomía por parte de los habitantes del Reino Unido, sopesando temas como membresía de la Unión Europea muy cara, un sentimiento de que era el Reino Unido, Alemania y otros países los que estaban soportando el peso realmente de la Unión Europea, pues lo que lleva a tomar esta decisión. Sin embargo, esta decisión tiene efectos a nivel global. ¿Por qué? Porque así como el Reino Unido tenía a través de la Unión Europea un acuerdo comercial con Centroamérica, pues lo tenía con otros países del mundo. La palabra Brexit viene a crear incertidumbre a nivel comercial. Estos acuerdos, ya fueran acuerdos bilaterales de inversión que tuviera la Unión Europea con países o acuerdos de asociación como el ACUE, entre la Unión Europea y Centroamérica, facilitaban el comercio, daban ciertas preferencias arancelarias al comercio internacional, lo que permitía a algunos sectores productivos pues exportar con preferencias arancelarias, algunas facilidades a la hora de certificar ciertos productos, y pues esto ahora queda en el limbo. ¿Por qué? Porque básicamente una vez que se da la notificación y empieza a correr el plazo de los 2 años, realmente no se sabe qué va a pasar. El gobierno del Reino Unido pues está interesado en negociar el soft Brexit, como han hablado mis compañeros, que es básicamente una salida negociada, una salida con un acuerdo que incluiría o podría incluir un periodo de transición durante el cual al Reino Unido se le permita realizar nuevos acuerdos comerciales con sus socios comerciales alrededor del mundo, buscando que no haya una interrupción en el comercio internacional. Si no se da el soft Brexit, si se da un hard Brexit, una salida sin acuerdo, pues obviamente ahí podría darse una irrupción, una interrupción de lo que es el comercio internacional entre el Reino Unido y muchos países. Esa incertidumbre en algunos países se vuelve temor. Más adelante pues vamos a hablar un poco de las implicaciones que tiene el Brexit, pero sí representa un foco de atención alrededor del mundo de cómo evitar que se dé esa disrupción del comercio internacional que podría afectar lo que son las importaciones. Para una región como Centroamérica eso es muy importante, siendo que el Reino Unido es uno de los socios comerciales más importantes.
Hay mucho interés de los países de la región de que no se interrumpa, en parte mucho porque países como Costa Rica, Honduras, Nicaragua tienen una balanza positiva en el comercio internacional con el Reino Unido. ¿Qué significa esto? Que países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua exporta más hacia el Reino Unido de lo que importa del Reino Unido. Especialmente en sectores agro, que son pues sectores altamente vulnerables, pues hay un interés de los países de evitar que esto tenga una consecuencia económica y social en sus países. Entonces, el Brexit realmente, como decían mis compañeros, es una incertidumbre, pero es una incertidumbre realmente más también global, no necesariamente local, con implicaciones económicas muy importantes, y que, como veremos más adelante, pues va a depender mucho de si la salida es con acuerdo o sin acuerdo, sobre cuál va a ser la magnitud de esa afectación. Muchas gracias al máster Carlos Camacho. Seguidamente se continúa con la segunda ronda de preguntas, aunque ya los participantes han hecho algún adelanto con respecto a los mecanismos que se han discutido para ejecutar el Brexit. En esta oportunidad inicia la palabra la doctora María Belén Olmos. Bueno, en cuanto a los mecanismos, no creo que hay que partir del análisis del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que da el marco legal a las negociaciones sobre el Brexit. Este es un artículo bastante especial en un tratado de integración porque prevé la posibilidad de la salida de un Estado miembro y regula, desde un punto de vista de derecho constitucional de la integración, cuáles son los pasos para la salida. Hay que decir que este fue un artículo que fue incorporado a través del Tratado de Lisboa a pedido del Reino Unido. Ese es el marco legal que tenemos. Luego, creo que mis colegas se van a referir más a las cuestiones de cómo se han articulado las negociaciones. Creo que otros aspectos que hay que tener muy en cuenta en todo este proceso es que estamos hablando de tres órdenes jurídicos diferentes: derecho de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, derecho internacional público, porque todos los tratados que se van a negociar a partir de Brexit y el mismo tratado de salida están regulados por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Entonces, ese es otro orden jurídico que entra a jugar un rol bastante importante. Y el tercer orden jurídico es el orden jurídico del Reino Unido, el derecho constitucional del Reino Unido. En cuanto a los mecanismos, por supuesto, está el mecanismo del artículo 50. Acá se ha hecho referencia. Desde el punto de vista del derecho público británico, está toda la cuestión constitucional ahí. Y ha sido bastante interesante ver cómo han articulado estas relaciones de poder entre las diferentes ramas del legislativo y del judicial. En cuanto a los mecanismos, ahí han sido sobre todo el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, los cuales se han pronunciado a favor del Brexit. En un caso para corroborar de que el Parlamento tenía que ser consultado, en el caso de la Corte Suprema de Justicia; en el otro caso, en el caso del Parlamento, para poner un coto en cierta medida y poner quizás generar un tiempo de reflexión sobre la aprobación del acuerdo. El gran problema del acuerdo es que el Parlamento, la Casa de los Comunes, no lo ha aprobado. Ha sido rechazado en 3 oportunidades por la Casa de los Comunes, por diferentes motivos. Los que quieren salirse ven que ese acuerdo todavía genera relaciones de dependencia con relación a la Unión Europea y al derecho de la Unión Europea. Para los que quieren quedarse, el acuerdo es mucho menos ambicioso de lo que nos tenían pensado, y hay muchos
puntos oscuros, como por ejemplo lo que todavía no se ha resuelto, la protección de los ciudadanos británicos que se encuentran en otros países de la Unión Europea. Entonces, bueno, hay una serie de ahí de mecanismos. Luego está, obviamente, desde el punto de vista de las relaciones externas, que creo que no se ha mencionado, la cuestión que es bastante importante es ver desde el punto de vista comercial cuál es la posición del Reino Unido en la Organización Mundial del Comercio. Y desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, lo que se ha planteado es qué parte del derecho de la Unión Europea va a conservar el Reino Unido. Por ejemplo, en materia medioambiental, cuáles son las directivas y los reglamentos que se van a conservar. No creo que he hablado un poco de los varios puntos y los varios mecanismos. Espero que mis colegas puedan explanarse, explicar más en detalle desde sus propias perspectivas cómo ven la articulación del Brexit en cuanto a mecanismos jurídicos. Muchas gracias a la doctora Olmos Yuponi y seguidamente se confiere la palabra al máster Carlos Camacho. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a ver, creo que sencillamente podemos decir que los mecanismos para la ejecución son dos. O hay un acuerdo o básicamente hay una salida, cortamos por lo limpio y básicamente el Reino Unido tiene que, como decimos, ver qué hace. Porque si no se da el periodo de transición, pues obviamente si no se da una negociación, no se van a sentar las bases para qué va a pasar. ¿Qué va a pasar después del 31 de octubre? Desde un punto de vista pues más comercial, las preocupaciones que hay durante la ejecución del Brexit es qué va a pasar con los acuerdos comerciales y los beneficios arancelarios. Si no, la preocupación que tiene el Reino Unido es si no llega a un acuerdo con la Unión Europea, me van a aplicar entonces, a partir del 1 de noviembre, me van a aplicar las normas, o me van a volver a aplicar las normas de la Organización Mundial del Comercio. No voy a tener acceso a ciertos mercados que le interesan y obviamente esto podría encarecer muchos bienes y servicios que reciben los habitantes del Reino Unido. Entonces, la salida negociada es importante para ellos para poder solventar cualquier aumento en lo que es el costo de vida. También van a haber problemas a la hora de lo que es el ingreso el ingreso de mercancías desde otras jurisdicciones hacia el Reino Unido y productos del Reino Unido hacia la Unión Europea, en el sentido que la Unión Europea es una de las organizaciones que tiene pues mayores controles de calidad, especialmente en temas de productos con certificaciones de calidad de gran variedad, que si se da un acuerdo, si se da una salida sin acuerdo, estamos enfrente o el Reino Unido estaría enfrente de una situación donde no podría ingresar muchos productos a la Unión Europea por la falta de esas certificaciones. Entonces, hay una presión fuerte del Reino Unido, dentro del Reino Unido, para poder buscar esa solución amigable y esa salida negociada para evitar una disrupción. También, como mencionaba la doctora Olmos, el tema de migración es muy, muy importante. Hay muchos expatriados, tanto ciudadanos del Reino Unido en Europa como europeos en el Reino Unido, que por las condiciones que daba el acuerdo de la Unión Europea podían transitar libremente en cualquier país de la Unión Europea. Ahora hay una incertidumbre, hay un limbo sobre qué va a pasar con estas personas, lo cual también afecta la economía y afecta la movilidad de las personas. Eso entonces obviamente es otro de los temas que se está tomando en cuenta para poder ejecutar el Brexit y que está metiendo presión para que sí se llegue a una solución negociada y que sea un soft Brexit. En caso que no lo sea, pues el Reino Unido sí se va a enfrentar a los temores se van a volver realidad y van a tener que salir a negociar acuerdos comerciales, van a tener que inclusive volver a negociar con la Unión Europea
para poder ingresar sus productos a la Unión Europea, poder obtener esas certificaciones que originalmente o que actualmente las da una institución de la Unión Europea y que el Reino Unido tendría que instaurar dentro de sus procedimientos internos de comercio exterior. Entonces, las razones por las cuales el Parlamento ha rechazado los 3 acuerdos que presentó la anterior primer ministra y líder del partido, Theresa May, pues sí, como lo hablamos ahora, el tema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, creo que es un tema bastante complicado. No quieren que haya una frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, sino que la frontera esté entre Irlanda y Irlanda del Norte, que es donde realmente geográficamente y políticamente correspondería. Un periodo de transición muy largo, lo llama el Parlamento, quiere un periodo de transición más corto, en parte para no tener que seguir pagando las altas membresías y altos costos de pertenecer a la Unión Europea. Y también se está buscando no pagar una retribución económica, que es básicamente como una multa que se establece el acuerdo de la Unión Europea por salir de la Unión Europea. Esos son temas pues, que están, o más bien son los temas por los cuales el Parlamento no ha querido aceptar ninguno de los acuerdos que presentó Theresa May, dado el desgaste político que ella ya se ha llevado, pues ahora hubo un cambio en el liderazgo y vamos a ver si Boris Johnson puede liderar ahora un nuevo acercamiento a la Unión Europea tratando de buscar un acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Unión Europea ya tomó una posición fuerte de este es el mejor acuerdo que les voy a dar, lo toman o lo dejan. Entonces, pues el primer ministro Johnson va a tener una labor titánica de, ya sea tratar de convencer al Parlamento de aceptar la oferta que está sobre la mesa o tratar de flexibilizar a la Unión Europea. Con su peor enemigo, que es el tiempo, que estamos casi a menos de 3 meses de la fecha límite, y esto pues lo único que agrega es más incertidumbre a la situación. Muchas gracias al máster Carlos Camacho y daríamos la palabra al máster Gerald Solano. Bueno, yo voy a hacer tal vez aquí nada más un par de apreciaciones que ya los colegas han extendido bastante las dinámicas de estos acuerdos. Lo que sí es importante contextualizar es que la Unión Europea, o lo que hoy conocemos como Unión Europea, surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, nos vamos un poco a la historia, un poco la iniciativa de este proceso de integración era precisamente crear algunos mecanismos que permitieran reconstruir Europa y fuimos pasando por los diferentes niveles hasta llegar a lo que hoy tenemos como una unión económica con algunos elementos de la unión política. Y desde que el Reino Unido ingresa en la Unión Europea en los 70s, tenía ciertas reservas con algunos de las políticas o de directrices que se llevaban a partir de la Unión Europea, como el control de temas fronterizos, el tema de la moneda, ¿verdad? Ustedes saben que el Reino Unido no forma parte de la zona euro, ¿verdad? Y estos elementos generaron una visión de Europa, digámoslo, diferente, ¿verdad? Si vemos un poco la historia, la Unión Europea es una conceptualización, incluso se habla de la visión europea francesa o de la visión europea alemana, ¿verdad? Y con el Brexit nos damos cuenta de que existía una tercera visión, que es la visión de Europa del Reino Unido, de un Reino Unido diferente de Europa, y como acotaban los colegas, precisamente esta posibilidad que se establece en el artículo 50 de que un Estado miembro salga del modelo de la Unión implica el pago de algunos compromisos adquiridos, que en el caso del Reino Unido es alrededor de unos 39.000 millones de libras, estamos hablando de unos 50.000 millones de dólares. Sin embargo, el tema más complejo, más allá del monto a pagar, es precisamente, como mencionaron los colegas, de aquellas personas que estudian, que trabajan en el Reino Unido y que estudian o trabajan en la Unión Europea. Y comentando con la doctora Olmos, antes
de iniciar el panel, comentábamos de la implementación ya de algunos requisitos, ¿verdad?, adicionales para obtener algún tipo de visado, por ejemplo, para los estudiantes europeos que se encuentran en el Reino Unido, pero que esto hoy ya implica para estos ciudadanos un requisito adicional, algo que antes no tenían que hacer, ¿verdad? Antes solo con su ID, su identificación, podían ingresar, estudiar, permanecer, etcétera. Ya hoy requieren certificar, ¿verdad?, que tienen cierta cantidad de años o estudiando, viviendo en el Reino Unido, que tienen trabajo, etcétera. Y esto habrá que evaluarlo ya una vez que el Brexit se concrete, de cuál va a ser el mecanismo que sea lo más simplificado para no desestimular tanto inversiones o movilidad de personas o de capitales, que es precisamente uno de los elementos de una unión económica. El punto que por lo menos desde mi visión es trascendental es el caso del backstop que hablamos con Irlanda del Norte, dado que es precisamente una de las bases del acuerdo de paz que se dio después de muchos años de violencia independentista. Y esto es un tema importante. Tal vez a la hora de decir que no existe una barrera, una frontera física, nos puede costar tal vez, digamos, visualizarlo. Sin embargo, en temas pragmáticos, esto significa que una vez que se dé el Brexit, tendríamos entonces que crear puestos de chequeo fronterizos, ¿verdad?, en caso de que no llegáramos a ese acuerdo. Y esto de alguna forma implementa una frontera, una división entre las Irlandas, lo cual, como les decía, fue una de las bases de los acuerdos de paz. Y este es un tema que habría que analizar y que está dentro de los acuerdos. Ahora bien, existen diferentes también formas para garantizar, ¿verdad?, esta dinámica comercial que ya existen dentro de la misma Unión Europea. Por ejemplo, el Espacio Económico Europeo, ¿verdad?, que incluye los 28 países más Noruega, Islandia y Liechtenstein, y que ellos forman parte de un mercado común, pero no así de la Unión Económica, ¿verdad?, o de la parte aduanera, o bien lo que conocemos como la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a Suiza, ¿verdad? O sea, es decir, hay mecanismos que dentro de la misma Unión Europea podrían tomarse dentro de los acuerdos y ser parte de las implementaciones que haga el Reino Unido, ¿verdad? Ahora bien, la gran discusión que se ve, digamos, detrás es precisamente que el Reino Unido ha estado conforme, ha estado tranquilo con los beneficios que da la parte de la Unión Económica, no así con algunos de los temas y las decisiones políticas que vienen desde Bruselas. Y este ha sido, digamos, un tema importante, como es el caso de la política migratoria, ¿verdad? Precisamente las decisiones de algunos países miembros con respecto a conflictos como el de Siria, ¿verdad?, entre otros, fueron temas que no necesariamente el Reino Unido compartía. Y coincido con lo que mencionaba Carlos y María Belén, precisamente en que una vez que el Brexit se concrete, las normas que van a regular al Reino Unido van a ser las de la Organización Mundial del Comercio, y ahí veremos entonces precisamente cómo la negociación, tanto con Europa como con el resto de los socios, se enmarcará, digamos, en esa línea. Si no es que sigue la misma estrategia que ha hecho con el caso de Costa Rica, que fue, como mencioné en mi primera intervención, tomar el ACUE, ¿verdad?, y prácticamente adecuarlo a las normas que una vez que se concrete el Brexit, este ACUE, una vez ratificado por los países centroamericanos, entraría en vigencia, pero no hay un cambio significativo en términos de digamos, de las normas y de los accesos preferenciales con los que hoy, en el marco del ACUE, tiene el Reino Unido y que tendría Centroamérica al ingresar al Reino Unido. Muchas gracias. Por último, pasamos a la pregunta de cómo impacta al modelo de integración centroamericana el Brexit. Acá me permito contextualizar que debemos tomar en cuenta que el sistema de integración centroamericano, en comparación, digamos, con el modelo integracionista europeo, se ha dicho que es más flexible en cuanto a la gradualidad de integración que puedan tener los diferentes países que lo conforman, de acuerdo a lo que dicta en un momento determinado su política y su economía. Entonces, quisiéramos escuchar de los participantes, bueno, cómo impacta esto al modelo de integración centroamericano y qué recomendación nos podrían dar o cuál es su apreciación para nuestra región.
considerando, digamos, esa experiencia del Brexit y también esa particularidad que el modelo de integración centroamericano es mucho más flexible para los países que lo conforman. Entonces, vamos en primer término a conferir la palabra al máster Carlos Camacho. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que esa pregunta tiene dos elementos. Uno del aspecto pues, de impacto comercial del Brexit en la región centroamericana, pero también cómo impacta la salida del Reino Unido de un modelo de integración en otro modelo de integración como es el centroamericano. Para referirme brevemente a este segundo punto, me parece que se podría tomar como ejemplo o podría verse la Unión Europea como un caso de éxito y que la salida de un socio comercial como el Reino Unido pues podría ser lo contrario a un caso de éxito. Sin embargo, creo que esa sería una visión bastante cerrada. Creo que la Unión Europea tiene muchas fortalezas y como lo hablamos ahora, como lo explicó la doctora Olmos, y no es secreto para nadie, el Reino Unido siempre ha tenido una reticencia de una integración completa con la Unión Europea. El Reino Unido siempre ha sido pues, más cauto en aceptar las políticas de integración y realmente la salida del Reino Unido no representa un caso donde la integración no haya sido haya sido un fracaso. Creo que simplemente había temas coyunturales y temas sociales y culturales que llevaron al Reino Unido a tomar esta decisión y no debería afectar el proceso de integración centroamericano, pues que está basado en otros pilares y de nuevo, no creo que el impacto, digamos, político como tal sea fuerte en el proceso regional. Desde el punto de vista comercial, más bien me parece que ha aprovechado la región centroamericana para afianzar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países. La región centroamericana ya tiene experiencia negociando acuerdos de manera regional, como el CAFTA-DR o el TLC con Estados Unidos o el mismo ACUE, y creo que esta tarea que se hizo también con el Reino Unido de firmar un acuerdo de asociación ha fortalecido las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre todos los países de la región. Como hablamos ahora y regresando tal vez a la primera respuesta, el Reino Unido y su preocupación de qué va a pasar con su comercio internacional. Ellos pues obviamente planean para un soft Brexit, pero también tienen que planear para el peor escenario, que es un hard Brexit. Y en ese sentido, me parece que el Reino Unido hizo una labor titánica de formar un equipo de negociadores a nivel de comercio internacional. Como ustedes recordarán, el Reino Unido dependía de la Unión Europea como institución para muchas de las negociaciones de comercio internacional, y una vez que se da la notificación empieza a planear para lo peor, que es el hard Brexit, y empieza a buscar a hacer un grupo de negociadores que pueda salir y de una vez hacer los contactos comerciales con sus socios comerciales alrededor del mundo, entre ellos Centroamérica. Eso es una preocupación compartida. Obviamente, como hablamos ahora, Centroamérica tiene un interés grande en mantener la relación comercial con el Reino Unido intacta, que no haya interrupciones en las exportaciones que realizan los países centroamericanos al Reino Unido, que no haya afectación de las partidas arancelarias con las cuales se exportan esos productos, y eso pues lleva a una acción rápida, conjunta, regional, de aceptar ese acercamiento del Reino Unido para negociar un acuerdo que vaya a reemplazar el ACUE en lo que son las relaciones entre el Reino Unido y Centroamérica. Y es por eso que ahora el 18 de julio pasado se firma el acuerdo comercial, un acuerdo entre Centroamérica y el Reino Unido,
que como explicaba mi compañero ayer a la hora, es un acuerdo mutatis mutandis. Básicamente, únicamente se cambia lo que tiene que cambiarse. Todos los términos y condiciones se mantienen iguales. Los únicos temas que se conversaron y se modificaron son los que tenían que modificarse en temas de cuotas y contingentes de productos, pero el acuerdo se mantiene como tal. Esto es un logro importante porque si en la negociación original con la Unión Europea hubo algún país sintió que tal vez no logró sacarle provecho al ACUE, esta era una oportunidad para tratar de forzar alguna negociación, y creo que se privó el interés general de tratar de mantener las condiciones actuales para acelerar el proceso. A nivel regional, pues ahora queda el reto de que cada uno de los países ratifique este acuerdo comercial. Como lo establece el derecho internacional público, todos los acuerdos son firmados por el Ejecutivo, pero deben ser ratificados por el Legislativo, así como igual lo consagra, por ejemplo, la Constitución Política costarricense y de casi todos los países centroamericanos, por lo que es importante seguir con este proceso de aprobación y ratificación del acuerdo comercial. Hay un logro muy importante en ese acuerdo, que era una de las preocupaciones más grandes que tenían ambas partes, que es el tema de las reglas de origen. En estos momentos, si un producto es importado desde el Reino Unido, viene con certificado de origen del Reino Unido, pero si ese producto tiene componentes europeos, antes del 31 de octubre de este año no hay ningún problema con la importación, porque se reconoce cualquier componente europeo en conjunto como tal. Después del 31 de octubre, si no hay un acuerdo, pues muy probablemente, quedaba la duda de qué iba a pasar con productos que vinieran del Reino Unido y que tuvieran componentes europeos, qué iba a pasar con el origen. Ahí se logró negociar, por lo menos desde el lado del Reino Unido, que hay una acumulación de origen. Esto quiere decir que se va a permitir importar productos con componentes europeos, manteniendo la regla de certificación de origen. Eso también, hay ciertas dudas también que igual quedan después de esta firma de este acuerdo, y que tienen que ser dirigidas a la Unión Europea, más específicamente, que es las mercancías fabricadas en Costa Rica que tengan componentes del Reino Unido. Costa Rica, por ejemplo, o lo mismo para los demás países centroamericanos, pero en el caso de Costa Rica, que es un clúster de dispositivos médicos que fabrica estos dispositivos con componentes que vienen del Reino Unido, ¿qué va a pasar a la hora de importarlos a la Unión Europea? ¿Cómo se va a contabilizar las reglas de origen en esas exportaciones? Entonces, es otro de los retos que también queda a nivel comercial de definir aún después de la firma de este acuerdo. En fin, el acuerdo firmado el 18 de julio es un logro para la región centroamericana, da certeza en caso de que haya un hard Brexit, siempre y cuando los gobiernos y la Asamblea Legislativa de cada uno de los países centroamericanos pues procedan rápidamente con lo que es la ratificación de estos acuerdos. Muchas gracias, y se confiere la palabra al máster Gerald Solano. Bueno, con respecto a esta última pregunta, hay algunos elementos tal vez importantes acá de tomar en consideración. Muchos han señalado que precisamente el modelo de integración europeo es, como decía Carlos, un modelo exitoso, considerado exitoso e incluso un referente para el modelo de integración en Centroamérica. Entonces, si vemos un poco los discursos o los elementos por los que el Reino Unido, ¿verdad?, desea en este momento hacer su salida, entre ellos aspectos como el tema migratorio, el tema de las directrices políticas, ¿verdad?, precisamente desde los distintos escenarios de toma política en la institucionalidad, suenan similares a las posiciones
posiciones que ha mantenido Costa Rica con respecto al tema de Centroamérica. Y esto, por lo menos revisando un poco los modelos y los casos de integración en el mundo, va a ser la primera vez que un Estado miembro, ¿verdad?, sale, digamos, de un modelo de integración, y de alguna forma esto nos trae, digamos, dos mensajes, ¿verdad? Uno, si le va a ir bien al Reino Unido fuera de la Unión Europea, ¿verdad?, o si el modelo definitivamente no ha contemplado algunas particularidades de los diferentes Estados miembros. Sin embargo, dentro de esta línea, lo que más llama la atención es que el que se está saliendo es el Reino Unido, no es uno de los pequeños, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Es un país hegemónico, cuna de la ilustración, cuna de la industrialización, ¿verdad?, una potencia hegemónica a nivel, digamos, de su historia, lo que hace que el peso de la salida sea mucho más connotada a nivel mediático inclusive. Pero lo que sí es importante acá ver en particularidad con el tema del acuerdo es que el ACUE es un tratado, ¿verdad?, o un acuerdo que contempla otros dos elementos, y son los elementos de diálogo político y el de cooperación. Y esto también lo retoma el acuerdo con el Reino Unido, por lo que probablemente vamos a ver mayor dinamismo de parte de el Reino Unido con los países para consolidar esta dinámica. Veremos probablemente mayor dinamismo y participación de la embajada en los países centroamericanos, y por supuesto de la Cámara Británica con sus asociados, tanto británicos como costarricenses. Y esto, por lo menos a nivel de lo que podríamos percibir, dado la estructura del acuerdo, es que la transición, una vez aprobado por los parlamentos, debería de ser bastante, digamos, tranquila, ¿verdad? No deberíamos de tener un impacto significativo. Y lo otro referente a esa aprobación, por lo menos en el caso de Costa Rica, no esperaríamos, ¿verdad?, una discusión en el Parlamento de mucho tiempo, de mucha oposición, dado que, como les decía, ya es prácticamente un acuerdo que ya tenemos vigente, es muy similar al ACUE, por lo que esa negociación no debería de ser muy extensa. Ahora, ¿qué también nos da aquí, digamos, una señal para la región? Precisamente cómo debemos de fortalecer la participación de todos los miembros y de poder llevar esto a la sociedad, ¿verdad? Porque una de las grandes preocupaciones que vemos es ¿para qué me sirve la integración a mí como ciudadano? Porque probablemente los que estamos aquí sentados nos interesan los temas y estamos de alguna u otra forma vinculados, pero vean toda la cantidad de espacios que todavía tenemos en el auditorio, y que esa sociedad civil que está hoy yendo a sus trabajos, que está en este momento en las escuelas, en los lugares de oficina, muchos ni siquiera entienden muy bien qué significa eso de la integración, qué significa eso del SICA, más allá de cuando tenemos un conflicto como el caso en Nicaragua y nos cierran la frontera y nuestros productos no pueden pasar a Guatemala o a México, y entonces ahí vemos que, mira, es que sí, hay temas importantes de cómo se está moviendo esa mercancía, y ahí creo que es uno de los grandes retos que tenemos precisamente dentro del modelo, cómo bajamos los beneficios, cómo les llevamos a esa población que la integración sirve, de que somos, ¿verdad?, hermanos, de que somos centroamericanos, que esto va más allá de temas comerciales, que vamos a ver también temas de diálogo político, movilidad de personas, ¿verdad? Hoy todavía, por lo menos en el caso nuestro, los costarricenses no nos podemos mover solo con la cédula, ¿verdad?, por un tema de decisión política, de no incorporarnos en ciertos, cuando la lógica de este modelo de integración es precisamente que también exista movilidad de personas con los menos requerimientos posibles. Hemos avanzado, tenemos, y como lo decíamos ayer, una institucionalidad sólida, fuerte, pero nos falta dar ese paso hacia sociedad civil, ¿verdad?, que realmente lo comprende. Incluso, y recuerdo hace 2 años cuando estábamos acá precisamente en este auditorio y decíamos, bueno, ¿cuántos de nosotros en nuestros colegios, en nuestras universidades leemos autores centroamericanos? ¿Cuántos conocemos realmente la región? ¿Cuánto hemos hecho giras, ¿verdad?, dentro de las mismas dinámicas a conocer que esa Centroamérica, ¿verdad?, somos cada vez más cercanos, más iguales? Y en el caso, ¿verdad?, y lo hablo como costarricense, que siempre nos hemos dicho la Suiza centroamericana, y muchas veces en las aulas les digo a los estudiantes, de Suiza no tenemos nada, pero de Centroamérica lo tenemos todo, ¿verdad? Es decir, somos más similares de lo que somos diferentes, y ahí está el gran reto, cómo acercar, ¿verdad?, estos modelos para que precisamente
precisamente dentro de algunos meses o algunos años no sea un Estado centroamericano el que se levante y decida salirse del modelo de integración, que ya por lo menos nosotros tenemos experiencia en algún momento de un presidente levantarse de una mesa política y decir que nos vamos a retirar, ¿verdad? Pero bueno, son más los retos que creo que tenemos, y algo que sí deja claro este tema del Brexit es precisamente que los modelos son modelos y que debemos de adaptarlos a realidades, a circunstancias, y que Centroamérica no es Europa y que tenemos entonces que entender la integración desde esa conceptualización centroamericana y que a partir de ahí podamos superar nuestras diferencias. Muchas gracias. Por último, se confiere la palabra a la doctora Olmos Yuponi. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer algunas reflexiones desde el punto de vista de la dimensión interna del proceso de integración regional y desde el punto de vista de la dimensión externa. No creo que desde el punto de vista de la dimensión interna del proceso de integración regional, el caso de Brexit plantea dos reflexiones. Una es sobre la diversidad de los Estados miembros que participan en un proceso de integración regional. Como ha quedado bastante claro a través de las exposiciones, el Reino Unido siempre ha tenido esta posición de cherry picking, escoger solo lo que resulta más favorable o en lo que está de acuerdo, dejando de lado algunos aspectos como la cuestión de la eurozona o la cuestión del espacio Schengen. Creo que en toda integración regional vamos a tener siempre casos de Estados miembros por la diversidad que existe en los propios procesos de integración que tengan una posición similar. Creo que eso no debe ser interpretado como algo que debilita el proceso de integración, sino que se tienen que articular vías para poder dar cabida a todos esos diferentes modelos de ver la integración. Si bien con varios años de distancia y en otro contexto regional, en América Latina tenemos un caso de un Estado miembro que dejó un proceso de integración regional, que fue Chile en 1976, cuando deja el Pacto Andino. Por supuesto, la comparación quizás no cabe en cuanto a la relevancia, pero es un punto de reflexión en cuanto a diferentes formas de ver la integración y procesos de integración regional, y si luego un Estado que sale de un proceso de integración regional puede tener una estrategia de relacionamiento desde el punto de vista comercial exitoso o no. La segunda reflexión desde el punto de vista de la dimensión interna es la reflexión desde el punto de vista del derecho comunitario. No creo que en contraposición a lo que se pudiera pensar, el derecho comunitario ha salido reforzado en el proceso de Brexit. Si nos fijamos en los casos, en el caso Miller y en el otro caso Whiteman, ha habido dos cuestiones claras. Primera, la cuestión de la autonomía y la primacía del derecho comunitario, que incluso en el Reino Unido, en la Corte Suprema, la posición mayoritaria defendió ambas, primacía y autonomía del derecho comunitario. Y el segundo elemento es el rol de las Cortes y el rol de la Corte de un proceso de integración en la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos. Este otro caso, que es el caso de los parlamentarios escoceses, llevó a la Corte de Justicia a extender la posibilidad de que el Reino Unido revoque la notificación hasta que el acuerdo entre en vigor. Por supuesto, si no hay acuerdo, no tenemos esa posibilidad, pero incluso habiendo un acuerdo, después del 31 de octubre de 2019, el Reino Unido tiene la posibilidad de revocar la notificación mientras tanto el acuerdo no entre en vigor. Y ahí uno de los principales argumentos de la Corte de Justicia fue el carácter autónomo del derecho comunitario y la protección, en base al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, de los derechos de los ciudadanos. Eso desde el punto de vista interno. Primera reflexión, diferentes modelos en cuanto a Estados miembros de ver el proceso de integración. Segundo, la fuerza del derecho comunitario y del órgano de justicia comunitario. Desde el punto de vista externo, obviamente la reflexión, y coincido en eso con Carlos y con Gerald, está basada en la cuestión de la coyuntura global y de si
un Estado miembro puede sobrevivir o ser exitoso fuera de un proceso de integración. Yo soy bastante pesimista en cuanto a pensar de que en el corto plazo el Reino Unido pueda tener una forma de relacionamiento comercial como la que tiene en este momento en el seno de la Unión Europea, por diferentes motivos. Uno, donde ha sido mencionado el tema de la representación de la Unión Europea en la OMC. La OMC no implica solamente negociaciones, sino también litigios internacionales. El Reino Unido ha estado representado por la Unión Europea desde que la Organización Mundial del Comercio comenzó, desde el 1995, y va a llevar un tiempo hasta que, si sucede Brexit, se pueda equiparar ese peso que tiene la Unión Europea en cuanto a los litigios de la OMC. La otra cuestión es la cuestión del contexto global y de los megaregionales. Estamos hablando de procesos como, por ejemplo, la Asociación Transpacífica, CETA, el acuerdo con Canadá, el fallido acuerdo con Estados Unidos. Estamos viendo que el mundo se mueve todavía en grandes bloques y, sobre todo, si pensamos en el principal poder económico que tenemos enfrente, que es China, es muy difícil, creo, negociar con un poder económico tan fuerte sin estar integrado en un bloque. Pero evidentemente esto en el largo plazo tendrá que verse cómo sucede. En el corto plazo quizás puede ser bastante duro, bastante drástico, pero eso no quita que en un largo plazo, también por un cambio de coyuntura comercial, de política comercial, puedan cambiar las cosas. Yo creo que en el corto plazo, desde el punto de vista de la dimensión externa, van a llevar un largo periodo hasta que se restablezca la normalidad en cuanto a las relaciones comerciales externas. Obviamente creo que la solución es bastante pragmática para Centroamérica y creo que es una buena solución. Pero, por ejemplo, el Reino Unido abrió consulta para integrarse con Australia en el TPP y, sin embargo, fracasó ese intento de unirse a un acuerdo mega regional. Entonces, bueno, un poco las conclusiones han sido mixtas. Por una parte, una de cal y otra de arena. Una parte positiva y otra parte, por supuesto, preocupante y más bien un poco negativa en cuanto al posible impacto de Brexit.